que el rabino Fischel Fernando Slagen, además de presidir el Departamento de Cultura de AMIA, es también el primer rabino en haber sido nombrado por su santidad el Papa Francisco como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida con sede en el Vaticano. Ecumenismo, diálogo interreligioso, ¿a eso apunta, cree usted, esta incorporación suya en un foro tan importante y vital que tiene el Vaticano? Totalmente, totalmente. Yo tuve el honor, el gran honor de haber sido el primer rabino nombrado miembro titular de la Academia Pontificia, de la Pontificia Academia para la Vida, nombrado directamente por el Papa Francisco, que es el organismo más importante en el mundo que trata sobre temas bioéticos, que es mi especialidad académica, además de dirigir el Departamento de Cultura de AMIA. Y va de la mano porque también la idea es plantear el diálogo, democratizar, como dije, los conocimientos, enriquecernos mutuamente, sin obliterar las diferencias, todo lo contrario, que la diferencia sea una virtud y que sea una virtud constructiva, no una virtud, digamos, expulsiva, sino que sea una virtud constructiva, que podamos convivir en el diálogo, en la oposición, ¿no es cierto?, en la divergencia, y que nos construya y que nos enriquezca a todos. De eso se trata, claramente. Otra de mis preguntas, Rabino, es ¿cuál es el límite entre lo técnicamente posible y lo conductivamente aceptable en el campo de la bioética? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eso yo lo abordo en varios libros míos Exactamente. y en varios artículos y papers, que el tema es básicamente que hay una confusión entre lo técnicamente posible desde la medicina y lo éticamente aceptables. No por ser técnicamente posible, por ejemplo, clonar a un ser humano, no por ser técnicamente posible practicar distintas acciones médicas, tiene que ser inmediata y automáticamente aceptado desde la ética. Es decir, la tecnología no forma la ética. La ética es un filtro para determinar si lo que es científicamente o lo que es técnicamente posible, cómo lo canalizamos para que sea para el bien y no para el mal de la humanidad. De hecho, los mismos científicos, a partir del Código de Helsinki, del informe Belmont, del Código de Nuremberg, fueron los que pidieron a los bioeticistas que les armaran códigos éticos para regular la práctica médica. Porque ya hemos visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que la ciencia per se busca el conocimiento, más allá de la metodología que use. Y hay metodologías cuyos medios no justifican los fines, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se mete la ética, ahí es donde tiene injerencia la ética, que dice, señores, este medio no se justifica para este fin, ¿no? Creemos otros medios, ¿no es cierto? Hagamos las cosas de otra forma o restrinjámoslo, porque esto hace que el humano, en varios casos, se cosifique, se deshumanice, como ya hemos tenido la experiencia en la Segunda Guerra Mundial, donde se usaban niños para hacer experimentos médicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la ética viene a regular, en este caso, la práctica médica, como cualquier otra práctica también, en ingeniería, siempre lo que se llama una deontología profesional, aquel mandato ético bajo el cual la profesión debe desarrollarse, ¿no es cierto?, sin caer en metodologías o en prácticas que son inhumanas, ¿no es cierto?, que están fuera de toda ética universal. Para eso existe la bioética, claro. ¿Usted cree, a propósito de lo que me dice, a propósito de lo que habla acerca del tema de la clonación, usted cree que se hace necesario en nuestro país
un debate sostenido y responsable sobre trasplantes, clonación, células madres y reproducción asistida, por ejemplo? Sí, yo he asistido en muchos debates, porque el último sobre el aborto, por Sabía que ejemplo, una en pregunta sus dos oportunidades, 2018 y 2020. Y la verdad que debo decirlo, digamos, es muy difícil en Argentina mantener un debate serio sobre esos temas sin que el debate derive en cuestiones netamente políticas e ideológicas, más allá de los argumentos ético/científicos. Se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque se embarra todo el tiempo el campo de acción, se confunde mucho, la gente está más preocupada por querer tener razón o imponer su idea al otro que por buscar la verdad y buscar lo mejor, lo más racional, lo más justo, lo más proporcional, lo necesario, lo satisfactorio para el bien común. Básicamente el debate, ¿qué es lo que ocurrió con el debate del aborto? Se transforma en una pelea ideológica en los medios en donde opina todo el mundo, no porque no tenga derecho a opinar, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero a la hora de un asesoramiento técnico, científico y ético, las personas, yo estuve en los debates, gracias a Dios me llamaron y la verdad que lo considero, lo respeto y agradezco muchísimo que me hayan llamado en las dos oportunidades, pero uno veía que entre los legisladores había más ganas de tener razón que de buscar la forma con la cual se pueda lidiar con el fenómeno desgraciado de los abortos clandestinos y de la muerte de estos niños por nacer, que son los más inocentes, y también con el problema de los abortos no deseados, de los embarazos no deseados. Por supuesto que es un problema, por supuesto es un problema. Pero la verdad que hubo ponencias muy interesantes, pero también había personas que en lugar de contribuir al conocimiento, tanto científico o bioético, tenían discursos más políticos, ideológicos, que hacían que el debate no sea un debate serio, digamos, ¿no? Yo estuve también en el debate sobre trasplante de órganos, ese me pareció un debate mucho más equilibrado, muchísimo más equilibrado. No así el debate que hubo sobre el tema de la muerte digna. Mi tesis doctoral justamente fue sobre suicidio y eutanasia en la filosofía occidental, y hoy por hoy la ley de muerte digna deja mucho que desear, deja mucho que desear. No es una ley que contemple, estábamos hablando de ética profesional, la ética profesional médica. Respecto de esto, por ejemplo, cabe decir que en el 2020 hicimos todos los más importantes bioeticistas de las religiones monoteístas, quien les habla desde el judaísmo, el padre Rubén Revelo desde el catolicismo, él es el director del Instituto de Bioética de la UCA aquí en Buenos Aires, Gabriel Bajorini como bioeticista de las iglesias evangélicas, Marwan Sarwan Gil como bioeticista islámico, y desde los mormones también hubo un bioeticista, ¿no es cierto? Hicimos un protocolo que se llamó Marco Bioético de las Religiones Monoteístas en ocasión del COVID-19, un protocolo para la clasificación y la asignación de recursos vitales, como por ejemplo respiradores, pero que no solamente apuntaba a los creyentes, era un código ético que aplicable a cualquiera, a ateos, agnósticos, a religiosos de cualquier religión, porque era un código, un protocolo absolutamente técnico desde los principios de la ética universal, que recibió el beneplácito de la legislatura porteña, recibió una carta de felicitación desde el Estado de Israel, y acá se ha aplicado en hospitales como el Hospital Álvarez, el alemán, el británico, el Hospital El Cruce, mostrando que en la unidad, en el diálogo, en la conversación, se puede generar instrumentos que les convenga a todos,
a todos y para el bien común. En este caso, la parte pandémica, pero también vimos que siempre hay mucha politización, hay mucha ideologización, y es una lástima porque muchas veces las soluciones están, pero la política muchas veces, en lugar de ser un facilitador, termina siendo un obstructor de aquellas soluciones. Y la verdad que es una lástima. Creo que sí, que falta mucho debate, pero debate serio, con gente calificada y con ganas de buscar lo justo, lo razonable, de reconocer la verdad en el otro y el problema también en el otro, y no necesariamente querer ganar una batalla ideológica o política que no le conviene absolutamente a nadie, ni tampoco a quien lo gana, porque el que lo gana también va a sufrir esa ley mal hecha. Así que sí, creo que la respuesta es positiva. Hace falta más diálogo, más debate y más seriedad sobre estos temas, claramente. Al menos desde mi humilde punto de vista, ¿no es cierto? Rabino, ¿a qué camino conduce la aprobación en la Argentina de la ley de despenalización del aborto? A ver, en principio cabe distinguir lo que es la despenalización de la legalización, ¿no es cierto? La despenalización hubiera sido un camino muy interesante, un camino intermedio entre no, no a la prohibición total, no a la liberación total, sino un término medio en donde se reconozca la problemática de la mujer y de la pareja y del hombre, que se cuidan, pero que accidentalmente han sido, digamos, la mujer ha quedado embarazada, ¿no es cierto? Y que por ciertas condiciones la mujer muchas veces se ve compelida a esta práctica, ¿no es cierto? No queriéndola, así como hay muchas mujeres y hombres que abandonan a sus hijos, lo vemos a diario, bebés encontrados recién nacidos en tachos de basura, ¿no es cierto? Reconocer esto que pasa, ¿no es cierto? Por ahí descriminalizando esa práctica cuando sucede en ese marco que genera un atenuante, en ese marco de angustia extrema, de imposibilidad extrema, ¿no es cierto? Pero no legalizándolo, es decir, haciendo de esa práctica, ¿no es cierto?, una garantía del Estado para que se cometa esa matanza de un niño que es absolutamente inocente y que no siempre, y esto cabe decirlo, aunque sea políticamente incorrecto, de que no siempre la mujer, y que no es la mayoría de las veces la mujer que aborta, lo hace en esas situaciones de extrema necesidad. ¿No es cierto? Esto lo vemos en muchísimos países, que el aborto se utiliza también como medio anticonceptivo. Entonces, este país tiene la particularidad de que oscila entre la nada y el todo, y nunca hay un término medio justo, razonable, proporcional, idóneo, necesario para resolver los problemas, sino que se va del todo a la nada o de la nada hacia el todo. Y eso es parte de las causas por las cuales nosotros estamos como estamos, digamos, ¿no? No hacía falta esta ley que produzca una mayor grieta en la sociedad argentina que perdura hasta el día de hoy, y que nos convierte y que nos va a convertir muy probablemente en un país donde se haga turismo abortivo. Con lo cual, eso también implica cómo se educa a la sociedad, ¿no es cierto? Porque si yo hago una ley por la cual me despojo de la responsabilidad de mis propias acciones, ¿no es cierto? Y cuando tengo relaciones sexuales, cuando la persona tiene relaciones sexuales, por medio de una ley, puedo hacer que la persona no sea tan responsable en el cuidado de no quedar embarazada, y hablo del hombre y hablo de la mujer, de los dos, ¿no es cierto? Porque total, tengo acceso libre y gratuito a medidas abortivas. Bueno, estoy educando a la sociedad para, en lugar de formarla en valores y en responsabilidades, la formo en disvalores, en distopías y en la irresponsabilidad. Bueno, pero eso es lo que nuestra dirigencia política
quiere para nuestra sociedad. A ver, esto es fáctico, no es opinión. Esto es fáctico. Yo creo que lo mejor hubiera sido una ley que descriminalice el aborto en ciertos casos, ¿no es cierto? En estos casos que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y por sobre todo, hacer más campaña en los métodos anticonceptivos para prevenir el problema, para prevenir, en este caso, los embarazos no deseados, con educación, con métodos anticonceptivos al alcance de cualquiera y con la formación en el uso y la concientización de que las relaciones sexuales no son un juego, que no son un juego y que hay que asumir las responsabilidades del caso y no directamente liberarlo y directamente cuando las consecuencias de una acción no son las queridas, en lugar de tomar la responsabilidad sobre esa acción, despojarme de esa responsabilidad nada más ni nada menos que matando a un ser humano inocente. Bajo mi humilde opinión, creo que esa no es la solución. Es una solución que atrasa un siglo esa solución. En el siglo XX, las discusiones se dirimían matando al otro. Tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde las discusiones se resolvían matando al otro. Hoy, en el siglo XXI, con esta ley, hemos dado cuenta que no aprendimos a resolver problemas. Aprendimos y seguimos aprendiendo con metodologías viejas, anulando al otro cuando hay un problema, pero sin resolver ese problema. La metodología es la misma. Cuando tengo un problema, lo anulo hasta incluso matando al otro. Es una metodología propia del siglo XX y me hubiera gustado que en el siglo XXI hayamos desarrollado otra metodología para resolver estos problemas. Pero bueno, es la que nuestra, digamos, casta dirigencial o nuestra clase política ha querido en su gran mayoría. Rabino, ¿considera usted que en algún momento se va a conocer la verdad acerca de los motivos por los atentados a AMIA y a la Embajada de Israel? A ver, los motivos ya se saben y los autores también se saben, tanto de la Embajada de Israel como el atentado de la AMIA. El atentado de la AMIA, hace unos años, se compuso un libro de más de 1000 páginas, compilando todo lo actuado en la causa, ¿no es cierto?, de la causa de la AMIA, con lo cual ahí está todo. El problema es la decisión política. El problema es la decisión política de querer o no querer hacer justicia. Hoy los que hicieron este atentado, ya sea desde lo internacional como desde la conexión local, están libres, seguramente muriendo de vejez. No hay un solo arrestado, no hay nadie en prisión. Las alertas rojas, si bien están, no son efectivas, no son eficientes, con lo cual son dos atentados que quedan absolutamente impunes. Después de 20 y pico de años, quedan impunes, digamos, ¿no? A mí me encantaría decir que creo que sí se va a hacer justicia. No creo que sí se va a saber la verdad, porque la verdad ya se sabe. Lo que yo digo es, creo que sí se va a hacer justicia. Y yo creo que no. Al menos no luce fácticamente razonable después de 20 y pico de años. No hay voluntad política para ello tampoco. Con lo cual, yo creo que son dos atentados que son los más importantes que sufrió la Argentina y toda la región de Sudamérica en toda su historia, que quedan impunes y que son caldo de cultivo para que hayan otros atentados, porque
quien lo hizo sabe que en Argentina estas cosas quedan impunes y es otro hecho más que queda impune y en lugar de hacer justicia se transforma en periódicas y eternas marchas, actos, que no reemplaza la justicia. Desgraciadamente en Argentina pasa eso, hay que decir la verdad, digamos. En Argentina pasa eso. En Argentina con estas cuestiones no se hace justicia. Con muchas otras tampoco, pero hablando de estas no se hace justicia. Se transforma en marcha, en acto, pero nunca en justicia y eso eso va en desmedro de la credibilidad en el sistema, en la justicia, en el sistema, y eso repercute muy honda, muy profundamente en la sociedad, porque aparte son atentados que se hicieron en suelo argentino contra la Argentina. Allí murieron ciudadanos argentinos, judíos, cristianos, lo que fuera, de la religión que profesara, ateos, agnósticos, eran ciudadanos argentinos, en suelo argentino. Con lo cual, no luce muy razonable que podamos llegar a tener algún viso de justicia en esto. Hace poquito fue el juicio a Tejeldín, salió absuelto, con toda la carga probatoria que tenía. Bueno, salió absuelto. Con lo cual, estamos así. Estamos así. Hay que entender que, bueno, Argentina es así, hasta que no decidamos cambiarlo. Argentina es un país donde en estas cuestiones y en muchas otras no hay justicia. Le agradezco mucho su tiempo y esta conversación, Rabino, para hablar de temas tan actuales y tan de la vida misma. Muy amable por su tiempo, Rabino. No, muchas gracias a ustedes. Insisto, terminemos con alguna buena noticia. Instamos a toda la audiencia, a visitar la página de AMIA Cultura para inscribirse en todas las actividades. Es abierto a todo público, así que los esperamos. Va a ser un placer poder recibirlos y brindarles todos los contenidos, tanto académicos como también en artes escénicas, para toda la población, y así desde nuestras casas, desde donde se pueda, poder seguir cultivándonos en todas las áreas, en lo que son los cursos, conferencias, teatro, conciertos, así que los esperamos. Muy amable, Rabino. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Felices Pascuas. Gracias.